Hola mis queridos estudiantes, espero estén muy bien. Soy la profesora Sandy Silva Román del programa de Integración Escolar al Establecimiento. El día de hoy quiero invitarlos a que hagan un recorrido junto a mí por el libro Como agua para chocolate, el cual corresponde a su lectura domiciliaria. Como agua para chocolate es una novela escrita por Laura Esquivel, la cual fue publicada en 1989 y trata acerca de la vida de una mujer, cuyo nombre es Tita, sus amoríos y la relación de esta con su familia. Todo relacionada con la importancia de la cocina y las recetas típicas mexicanas de la época en que está ambientada su vida. La autora, tal como la había mencionado, es Laura Esquivel, quien nació el 30 de septiembre de 1950 en México. Ella es una escritora mexicana, fundamentalmente novelista, guionista de cine, televisión y pedagoga. En 1989 publicó su primera novela, Como agua para chocolate, obteniendo un gran éxito a nivel internacional, siendo traducida posteriormente a más de 30 idiomas. En 1994 le otorgan el Premio Ávil, más conocido como el Premio al Libro del Año. Algunas de sus obras son La Ley del Amor, publicada en 1995, Estrellita Marinera, publicada en 1999, y Tan veloz como el deseo, publicado en 2001. La obra, Como agua para chocolate, fue llevada al cine en 1992 por su entonces marido Alfonso Arau. La decisión para lanzarse a escribir Como agua para chocolate tuvo mucho que ver con su infancia y su pasado, ya que en su familia siempre había existido una fuerte relación con la cocina y una larga tradición de buenas cocineras. También pensó que la literatura le otorgaría una libertad total a la hora de escribir. ¿Qué tipo de obra literaria es Como agua para chocolate? Bueno, esta es una novela rosa, que quiere decir que es una novela romántica con personajes y ambientes muy convencionales, en el cual se narran las vicisitudes de dos enamorados cuyo amor triunfa pese a las adversidades, pero lamentablemente en esta historia triunfa de una manera poco esperada para el público. Eh, los temas en los cuales se mueve este libro tiene principalmente importancia en las recetas y cómo estas recetas emanan aromas peculiares, sabores y sensaciones en aquellas personas que prueban cada una de las recetas de Tita, que viene a ser el personaje principal de esta obra. Algunos de los elementos claves que tenemos que tener en cuenta en este libro tienen que ver con la cocina, con las recetas en cada capítulo y con el libro de recetas. La cocina, porque era el lugar donde Tita podía encontrar tranquilidad. En la cocina podía desvincularse de lo que le acontecía, pues en esa parte de la casa ella podía reflexionar sobre su destino. También la cocina, o más bien lo que producía ahí Tita, reflejaba y que reflejaba en la comida, más que nada, eran sus sentimientos, sus emociones, y esos sentimientos y esa emoción, al ella cocinar, producían efectos especiales en aquellos que lo probaban. En cuanto a las recetas, cada capítulo comienza o recibe el nombre de una receta, y más que nada tiene que ver con que las recetas era lo que Tita experimentaba en la cocina, era el reflejo de sus emociones. Por ejemplo, cuando Tita y Nacha preparan el pastel para la boda de Rosaura y Pedro, Tita no se siente bien. Cuando su madre lo nota, la reta y le dice que cuando arruine la boda de su hermana va a arrepentirse. Tita empieza a llorar amargamente y algunas de esas lágrimas caen al pastel. Posteriormente, en la fiesta, la gente come la torta de boda, un pastel cuyo nombre es Pastel Chabela, y algo raro pasa. De repente todos los invitados empiezan a llorar y van al patio, vomitan,
muchos piensan que Tita y Nacha habían mezclado algo en ese pastel que provocó ese sentir en las personas que lo probaban. La mamá de Elena tampoco creyó que el pastel no tuviese algo, por eso, como consecuencia, le da una paliza a Tita, y Nacha, por desgracia, no puede atestiguar eh, la verdad, porque muere esa misma noche de la boda con una foto de su antiguo novio en sus manos. Y el libro de recetas, más que nada, la historia la relata la nieta de Rosaura, la hija de Esperanza y Alex, que se siente muy identificada con su tía abuela y que cocinando sus recetas encontradas en un viejo libro salvado del incendio, decide narrar eventualmente la historia de Tita. Ahora iremos conociendo eh, aspectos generales del libro, iremos conociendo en cuanto a su tipo de narrador, su espacio y tiempo, su estructura, los personajes, y terminaremos con una breve reflexión. En cuanto al tipo de narrador, en este relato el narrador es omnisciente, está en primera y en tercera persona, ya que sabe exactamente lo que pasa en cada momento y a cada personaje. La historia la relata la nieta de Rosaura, recuerden que Rosaura es la hermana de Tita, y al ser la nieta de Rosaura es hija de Esperanza y Alex. Y ella se siente muy identificada con su tía abuela, en este caso Tita, y con su receta. Estas recetas las encontró ella en un viejo libro que fue salvado posterior al incendio en donde fallece Tita. En cuanto al espacio y el tiempo, bueno, este transcurre en el rancho de la mamá de Tita, en la cocina, y en cuanto al tiempo, este es entre finales del siglo XIX y el siglo XX. Con respecto al rancho, bueno, aquí transcurre casi toda la historia, casi todos los momentos suceden en el rancho de mamá Elena, que es la mamá de Tita, y la cocina porque es en ese lugar donde la protagonista vivencia todas sus sensaciones, emociones, sentimientos, y esto transcurre o sucede a través de la cocina, ¿ya? Y en las recetas que ella practicaba en la cocina al principio con su nana Nacha. La estructura del libro, tenemos una estructura externa y una estructura interna. La estructura externa es cuando la historia, o más que nada, es cuando la historia de esta novela está contada en 12 capítulos, ¿ya? Y cada capítulo está escrita en clave gastronómica. Por ejemplo, enero es llamado tortas de Navidad, febrero pastel Chabela. Entonces, cada capítulo representa un mes y posee una receta. En cuanto a la estructura interna, bueno, se va explicando la preparación de una determinada receta, ya en cada mes se explica una receta que da pie a una historia y que se asocia a las sensaciones o sentimientos que tiene Tita en cada uno de estos capítulos. Recordar también que toda la historia transcurre en la protagonista y en sus sensaciones, sus emociones y en su familia. Como les había dicho, en este libro se desglosan 12 capítulos y a continuación les comentaré a modo general de qué habla cada capítulo. En el capítulo 1 nace Tita. También en este capítulo Tita conoce a su único amor, Pedro. Desde ahí comienza su frustración, puesto que debido a la tradición familiar, esta es condenada a hacerse cargo de su madre, por tanto no se puede casar, no puede tener planes que no sea cuidar a su madre. En este capítulo también Rosaura, la hermana de Tita, toma su lugar en cuanto a Pedro, ya que su madre,
Cuando Pedro va a pedirle la mano de Tita, se niega rotundamente, pero sí le ofrece la mano de Rosaura, eh, por lo que Pedro acepta ese acuerdo. En el capítulo 2, bueno, aquí se casa Rosaura junto a Pedro, y aquí también es donde Tita se entera que Pedro solo acepta ese matrimonio para poder estar más cerca de ella. En el capítulo 3, Pedro le obsequia un ramo de rosas a Tita, lo que la mamá no aprueba y pide botarlas. Pero en vez de eso, Tita decide cocinar con los pétalos de rosa, haciendo una receta, codornices con pétalos de rosa, y tal platillo provoca en quienes lo aprobaron sensaciones peculiares. En cuanto al capítulo 4, transcurre el bautizo de Roberto, el hijo de Rosaura y Pedro, pero tras los inconvenientes de salud de su hermana Rosaura, Tita tiene que tomar el lugar de ella en el bautismo. Tita incluso estaba encargada de amamantar a Roberto, una acción sin explicación, y esto provoca que Pedro y Tita se sientan mucho más unidos. También aquí Tita tiene un vínculo muy especial con su sobrino Roberto. En cuanto al capítulo 5, Pedro y Rosaura se van a vivir a Texas, tras las presiones que emanaban de la mamá de Tita, mamá Elena, que no quería que estuviesen ahí, menos que Pedro estuviese cerca de Tita. Se van, y al no poder ser bien alimentado Roberto, muere en ese viaje. Con respecto al capítulo 6, tras la noticia de muerte de Roberto, Tita culpa a su madre de lo sucedido y huye hacia el Palomar, en donde luego es encontrada por el Dr. Brown, quien se la lleva a vivir a su casa tras escuchar a la madre de Tita solicitarle que la interne en un manicomio. Tita, a partir de ese momento, deja de hablar. En el capítulo 7, un día fue Chencha, era una de las sirvientas de la casa de Tita, fue a verla con unos guisos y una fórmula peculiar que permitió que Tita recuperara el habla. También en este capítulo yo le propone matrimonio a Tita y ella acepta. Poco tiempo después, ellos regresan al rancho en donde unos bandoleros asaltan a Chencha y a su madre, dejándola en mal estado y al poco tiempo falleciendo. En el capítulo 8 nace Esperanza, la hija de Rosaura y Pedro, y Tita vuelve a ocuparse de la alimentación de la bebé. El Dr. Brown visita a Tita junto a su hijo Alex, quien al acercarse a la cuna dice que él quisiese casarse con ella, en lo que Rosaura responde que no, porque Esperanza debía cuidar de ella. Al escuchar esto, Tita se enfurece con Rosaura, y en este capítulo también lo que ocurre es que sucede el primer encuentro entre Tita y Pedro. Con respecto al capítulo 9, Tita cree estar embarazada y aquí el espectro de su madre comienza a atormentarla. En el capítulo 10, finalmente Tita se da cuenta que no está embarazada de Pedro como ella creía. En el capítulo 11, Tita suspende la boda con John. Y por último, en el capítulo 12, pasado el tiempo, Esperanza y Alex se casan. También Pedro le pide matrimonio a Tita y ella acepta. En el matrimonio de Esperanza y Alex, todos los invitados al probar los chiles en nogada que se habían preparado para la boda sintieron la misma sensación que Gertrudis había tenido cuando probó las codornices en pétalos de rosas. Entonces todos empezaron a marchar hasta que Pedro y Tita fueron los únicos que quedaron. Al fin podían amarse libremente. Después se fueron juntos a un cuarto y dieron salida a la pasión y el amor retenido por años. Tita sentía que estaba llegando al final cuando sus ojos se iluminaron. Apareció un brillante túnel y ella sabía que en ese momento moriría, pero se contuvo para no morir. No quería hacerlo, pero era tarde.
pues el que había muerto en ese entonces era Pedro. Ella, al estar arrepentida de no haberse dejado ir por el túnel, buscó la forma de regresar a él y fue por una enorme colcha que ella había tejido en sus noches de soledad y tristeza. Empezó a comer unos fósforos que un día le regaló John y empezó a recorrer todos los momentos felices y poco a poco fue volviendo a ver ese túnel donde Pedro la esperaba. Y es ahí cuando se deja ir y nunca más se separaron. Con respecto a estos capítulos, podemos decir que el nudo va desde el capítulo 2, o sea, desde febrero, hasta el 11, noviembre, y aquí es donde se desarrolla casi toda la historia y van apareciendo más personajes. Con respecto al desenlace de esta obra, este sucede en el capítulo 12, en el capítulo final, en donde muere Pedro y Tita. Con respecto a los personajes principales, sabemos que los personajes principales son aquellos que concentran la mayor atención porque participan directamente en los acontecimientos que se narran. Por tanto, aquí la personaje principal es Tita de la Garza, ya ella es la protagonista de la historia. Desde pequeña fue criada por la cocinera Nacha, a quien ella quería mucho, y Tita sentía que era una verdadera madre. Era una excelente cocinera. Tita era hija de mamá Elena y también era hermana de Rosaura y Gertrudis, pero era diferente a su hermana, ya que ella era muy sensible, muy romántica, pero a la vez era muy sufrida e inocente. Ella era una mujer independiente, pero estaba sometida a las costumbres familiares por ser la hija menor, ya que al ser la última debía estar condenada a permanecer soltera y a cuidar a su madre hasta que ella muriera. Por tanto, ella escondía sentimientos y en la única parte donde ella podía dejar aflorar sus sentimientos era en la cocina. Ella encuentra el amor en Pedro y vive una aventura secreta con él. Una aventura reprimida por la madre de Tita, porque no aceptaba que Tita pudiese estar enamorada de un hombre, sabiendo que debía cumplir con una tradición. Tita era de tez blanca, usaba vestidos sueltos y tenía el cabello largo. Otro de los personajes principales de esta obra es Pedro Musquiz. Él es el amor oculto de Tita, el cual se casa con Rosaura ya que no puede estar con Tita y desea estar cerca de ella. Tiene dos hijos junto a Rosaura, cuyos nombres son Rodrigo y Esperanza, pero solo esta última vive. También tenemos a mamá Elena, que es madre de Gertrudis, Rosaura y Tita. Ella fue criada en una familia rígida y autoritaria, era dura, era fuerte, de gran carácter. De joven se había enamorado de un muchacho a quien el padre de Elena despreciaba por ser de tez oscura y la obliga a casarse con Juan de la Garza. Continuó, pese a estar casada, con sus encuentros amorosos, siendo el fruto de estos Gertrudis. Viuda desde muy joven, era quien se hacía cargo del rancho y de sus tres hijas y de todas las labores que le tocaban por el hecho de ser mujer. Le enseñó a Rosaura todos los labores todas las labores, asimismo a Gertrudis, a Tita, y también enseñó los valores para ser agraciada a la sociedad y también todos aquellos valores que debían cumplir en efecto las tradiciones familiares. Se mostraba una mujer infeliz, se ponía a la unión entre Tita y Pedro, nuevamente por la tradición, reprimía a Tita, era una mujer muy estricta. En cuanto a los personajes secundarios, tenemos a Rosaura, hermana de Tita, es quien se casa con Pedro, aunque su amor no fuese correspondido. Es uno de los impedimentos entre la unión de Pedro y Tita. Es quien tiene dos hijos con Pedro, Roberto y Esperanza, y siendo esta última la única que vive, pues Roberto muere siendo muy bebé. También tenemos a Gertrudis, la otra hermana de Tita y Rosaura,
y se caracteriza por ser la hija del verdadero amor de mamá Elena. También tenemos a Nacha, que era la cocinera de la casa, donde Tita pasaba gran parte de su niñez. Fue Nacha quien crió prácticamente a Tita, quien la protegía, quien le enseña todas las peculiaridades de la cocina. Eh, la nana Nacha era prácticamente una madre para Tita. Y tenemos a John Brown, quien era un doctor que estaba enamorado de Tita, era quien le pide matrimonio en algún momento a Tita, y si bien Tita acepta esta preposición, en algún momento también eh, anula este deseo de querer casarse de John Brown. En cuanto a lo que corresponde a la opinión, creo que en este punto voy a dejar abierta eh, una pregunta dirigida a ustedes, una pregunta de reflexión. Sabemos que cada uno de los capítulos de esta novela tiene que ver con el nombre de una receta, y que todas las sensaciones, las emociones, los sentimientos que, que vive o que siente la protagonista de esta historia se describen en cada uno de los platillos que ella prepara. Por tanto, les dejo planteada la siguiente pregunta. ¿Por qué la autora habrá llamado a su libro como Agua para Chocolate? ¿Por qué ese nombre y no otro nombre? ¿Qué creen ustedes? Se la dejo como reflexión. Por último, chicos, como dato solamente, luego de que la autora, Laura, publicara su obra como Agua para Chocolate, posteriormente ella publica el diario de Tita, ¿ya? Que es un desglose del libro, y que también describe como cada momento, cada sentimiento y cada sensación que va suscitando Tita. Se los dejo por si quieren en uno de estos días googlear por ahí, y quizás es un buen complemento para poder realizar la tarea, o en este caso el trabajo que se le solicita en la asignatura de lenguaje con respecto a la lectura domiciliaria. Recuerden que el trabajo corresponde a esta semana, semana 12, para que lo descarguen y vean cuáles son las preguntas que tienen que desarrollar con respecto a su lectura domiciliaria. Eso, chicos, espero que toda esta descripción, estos datos del libro les sean de gran ayuda y que les permita poder desarrollar de mejor manera su trabajo. Les envío un abrazo afectuoso, cuídense y nos vemos pronto.